la idea es tratar de responder algunas cuestiones sobre los sectarismos, las rivalidades, las contradicciones que tenemos los seres humanos y que impiden de alguna manera que el avance de los procesos hacia movimientos sociales, hacia tener más conciencias sociales, por qué se producen. Y no solamente por qué se producen, sino también cómo podríamos aprovechar estas contradicciones para hacer bueno, pues un tipo de rituales, de técnicas, de talleres que permitieran avanzar colectivamente en esa dirección. Trabajando temas de neurología, con Francisco Varela, Antonio Damasio, etc., nos encontramos que, de alguna manera, de la creatividad evolutiva que tiene la propia naturaleza, se han ido generando no solamente toda la vida, sino que también se ha ido generando los homínidos, los propios humanos, y específicamente el tema del cerebro. Los cerebros, que en un primer momento son metabolismos corporales que regulan autónomamente en cualquier ser vivo, de alguna manera, sobre todo los que ya están más evolucionados, autónomamente sus funciones vitales, ¿no? Claro, esto es un primer paso. Un segundo paso en esta especie de escalera hacia la generación de la conciencia o de las conciencias está en la construcción de la mente o las mentes. Las mentes ya no es solamente un sistema autónomo, sino que ahí aparecen emociones, aparecen inconscientes, aparecen, Damasio le llama inconscientes cognitivos. Y es esa parte que ya en nuestros casos de humanos aparecen, se reflejan en esos sueños, pero que están un tanto ocultas y que no aparecen tan conscientemente. Claro, siguiendo hacia los niveles ya de conciencia, lo que nos ilustró mucho fue todo el planteamiento de Pichon-Rivière. Pichon-Rivière dice, bueno, hay un ecro, o sea, una especie de gafas con las cuales miramos la realidad los humanos, y que es unos esquemas conceptuales, relacionales y operativos. Es decir, una especie de esquema que cuando los humanos nos encontramos con algo, pues decimos, a ver, ¿cómo encaja en mi esquema? ¿Encaja, no encaja? ¿Me lo obliga a modificar? ¿O seré yo que rechazo eso porque no encaja? Este ecro, esas gafas que tenemos todos, se construyen como rituales preconscientes. En general no tenemos esa imagen de que nosotros tenemos y controlamos perfectamente nuestro eco, sino que eso es una construcción social de los grupos donde nos movemos. Entonces, trabajando con estas ideas de Pichon-Rivière y de la psicología social, nosotros le hemos dado un poco de vuelta para verle la parte más operativa, incluso de acuerdo con Pichon-Rivière, que hablaba de cómo los grupos operativos son los que pueden modificar o cambiar mejor un ecro inicial. En ese sentido, nosotros hablamos de roce. Aquí esto que pone roce es relaciones operativas para construir conceptualizaciones eficientes al grupo, a la gente que está en este asunto. Entonces, ese roce, que luego lo vamos a trabajar más, es una forma ya, pero no una forma de consciente deliberativo, sino una forma de ritual, de taller, de práctica o de praxis, ¿verdad?, que hace algo con lo preconsciente. Por ejemplo, respecto del patriarcado o respecto de algunos de esos elementos en que hemos sido educados en la infancia y en el resto de los ciclos vitales. Bueno, después de eso ya se llega obviamente al consciente. Entonces, el consciente, los yoes, los egos, son lo que nosotros ya conocemos más en ese sentido, de alguna manera, en los debates, etc.
Y claro, esos yoes y esos egos, en muchos de los casos, están con valores de toda la sociedad. Es decir, construidos desde cada persona, con sus gafas, con su ecro, pero en relación también con los equivalentes generales de valor que son los dominantes en la sociedad. Pues cosas que no se discuten, como el dinero, como los conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay una especie de escalera que va desde lo menos consciente a lo más consciente, y eso genera desequilibrios en las personas, en los grupos, entre lo más consciente y lo menos consciente. Las posiciones alternativas las vamos a ejemplificar con 5 posiciones, lo que Galtung suele llamar un pentalema, nosotros llamamos multilemas, para superar 2 posiciones, los dilemas. Posiciones alternativas para generar conciencias sociales. Claro, en algunos casos se adopta la posición de estos esquemas generales de valor, reforzando los patriarcados, reforzando la educación que hemos recibido, en donde a los varones se nos exige ser héroes, no tener miedo, etcétera, etcétera. Y a las mujeres, pues, tener unas ciertas astucias para saber manejar las situaciones, la familia, etcétera. Claro, eso es mantener de alguna manera, y es poco realmente alternativo. Enfrente, ¿qué ocurre? Pues reivindicamos la utopía, reivindicamos, es decir, la igualdad, la libertad de todos, el amor y los juegos, pero muchas veces esto es como una regresión infantil, es no teniendo en cuenta las dificultades, es decir, las crisis y el estrés que se genera realmente en los procesos de las experiencias vitales en que todos vivimos. No es tan utópica la construcción, digamos, de esas alternativas y de esas conciencias sociales. Más bien están mediadas justamente por peleas entre héroes, astucias, etcétera, ¿no? Que pugnan y llegan a ser sectarias y no permiten un avance de los movimientos sociales, de la conciencia social. En ese sentido, en esas crisis, tanto personales como grupales, lo que ocurre es que hay como distintas soluciones. Una solución es la violencia. Cuando hay un fracaso, se generan violencias sobre el otro género, sobre el otro grupo, etcétera, o incluso suicidios, es decir, matas al otro, pero también te matas tú, o tú te enfrentas al otro grupo, al otro movimiento, al otro partido, a la otra iglesia, pero también de alguna manera tú te encierras y te suicidas socialmente también en ese proceso. Claro, con esta flecha indicamos que hay muchas posibilidades en estas crisis, y una de ellas puede ser lo que las feministas llaman familias selectivas, o que nosotros podríamos llamar seguridades electivas, es decir, encontrar algún proceso en donde elegimos preconsciente y conscientemente, de alguna manera, bueno, formar un grupo, una asociación, una familia, un movimiento social, ¿verdad?, mediante prácticas y rituales que se van a producir en nuestra vida, en la adolescencia, en la adultez, etcétera, ¿no? Aquí volvemos a retomar este concepto de roce. Relaciones operativas para construir conceptualizaciones eficientes y eficaces. Esto es distinto de reivindicar utopías. Todo está bien, hay que tener, posiblemente todos tenemos nuestras utopías, pero si esto lo empezamos a construir desde las relaciones operativas, con aquella gente que electivamente, aquella gente que nos da seguridad en la construcción colectiva, pues esto siempre será un avance superior, ¿verdad?, porque parte de la experiencia, parte de la práctica vital y no parte simplemente de la teoría.